Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Aquí estamos de nuevo en Esta Noche y Tú, desde el 92.9 de la frecuencia modulada de Radio Marrachí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Me alegro mucho. Y ya estamos aquí conectados con Vicente Alcántara, que está en nuestros estudios. Hoy vamos a abordar un tema interesante que a todos nos afecta en algún momento de nuestra vida. Vamos a hablar de la depresión. Así que yo creo que la mejor forma de abordar este tema es darle las buenas noches a Vicente y poder entrar ya en directo. Vicente, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Manolo. Muy bien. Un placer que estés con nosotros un jueves más aquí. Gracias, igualmente para mí. En Esta Noche y Tú, para poder hablar de psicología, para poder abordar esas problemáticas que a veces nos afectan y no sabemos cómo salir adelante si no es con ayuda de un profesional. Vamos a hablar de la depresión, pero vamos a aclarar una cosa importante, porque hay mucha gente que no lo tiene claro, ¿no? El concepto de qué es la depresión. Sí, es un concepto que a veces, en muchas ocasiones, se utiliza para dar cuenta de una variación que puede haber a nivel orgánico con unas determinadas condiciones, con lo cual realmente la depresión define un estado de la persona que ha cambiado. En estos casos lo más común es que las personas suelen decir, o lo hayamos escuchado en muchas ocasiones, es que estoy de bajón, ¿vale? Entonces esto lo refieren también a un estado depresivo. En otros casos se utiliza como definición de una reacción ante cierto evento de que nosotros mismos nos queremos proteger. Incluso en ocasiones se utiliza el término como un modismo para dar cuenta de cualquier inconveniente que nos pueda suceder a nivel psicológico. Nosotros los psicólogos utilizamos el término depresión de una forma mucho más precisa, porque forma parte de una identificación de unos patrones definidos y clasificados. Por lo tanto, la depresión consiste realmente en una variedad de síntomas que suelen agruparse en 4 grupos diferentes. Tenemos unos síntomas afectivos, que en este caso pueden afectar al humor, una bajada de humor, tristeza y desánimo. Por otro lado tenemos todos los síntomas cognitivos, que aquí podemos incluir los pensamientos negativos que presenta el paciente en relación a sí mismo y a su entorno. Aparece también una sintomatología conductual, y aquí en este caso podemos incluir todo el tema de la retirada de actividades sociales. Empieza a no asistir a acontecimientos sociales, anular citas que está acudiendo con los amigos y no suele asistir. Y por último tenemos todo lo que es la sintomatología física, que puede ser pues pérdida de apetito, alteraciones de sueño, etcétera. Con lo cual, para resumir, ¿qué es la depresión? Realmente la depresión es un trastorno del estado de ánimo en que el paciente presenta un estado de decaimiento y de una forma claudica a nivel psicológico y biológico de una forma importante y continuada, con lo cual el paciente manifiesta una serie de síntomas psíquicos, por ejemplo desinterés, mucha tristeza, hay una disminución considerable de la autoestima, y los síntomas somáticos aparece la pérdida de apetito, la disminución del peso corporal, astenia. Y las alteraciones de sueño que he referido anteriormente pueden ser tanto por no conciliar el sueño o no mantenerlo, o por hipersomnias. Puede ir de un extremo a otro. Lo que está claro es que existen, ¿no?, tipos de clasificación de tipos de depresión, ¿no? Sí, efectivamente. Inicialmente hay de una forma más común se entienden 2 tipos de depresión inicial, que es la depresión endógena, que tiene un supuesto origen biológico, y la depresión no endógena, que tiene el origen a nivel psicológico. Pero nosotros los psicólogos trabajamos más con esta segunda definición que voy a aportar ahora, que distinguimos entre lo que es una depresión bipolar, que en este caso es un episodio depresivo que alterna con un índole maníaco, y la depresión unipolar,
que esta está únicamente cuando tiene solo, única y exclusivamente el proceso depresivo. Esta clasificación no se corresponde con la anterior, es decir, no tiene nada que ver una cosa con otra, son dos definiciones de depresión totalmente diferentes. Esta segunda, la que he mencionado, bipolar y unipolar, es la que realmente utiliza el DSM-4, que es un manual que utilizamos los psicólogos, que lo que realiza realmente es una clasificación de los trastornos psicológicos. Entonces, ¿en qué términos nos movemos con la depresión unipolar, por ejemplo? La unipolar es la más común, es la que solo aparece, no aparece ningún estado maníaco, sino que simplemente aparece depresión. Y el DSM-4 nos dice que clasifica los estados depresivos como episodio depresivo mayor, que es la más grave, trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, que es antes a la depresión, y un trastorno depresivo no especificado. En este caso último el trastorno depresivo no especificado podemos incluir, por ejemplo, los procesos premenstruales que padecen las mujeres, que a veces cuando están hormonando se empiezan a sentir mal, se sienten más tristes y tal. Ahí en este caso podemos incluir este tipo de trastorno. Y luego por último están los trastornos otros trastornos de estado de ánimo, que en este caso lo que incluimos son los que están inducidos por consumo de sustancias o a nivel de enfermedad médica. Parece mentira la complejidad que tiene la es un tema depresión, muy complejo, ¿no? Parece muy complejo. Como a veces la tratamos a un nivel, podríamos decir casi de conversación, parece como que no tuviera, ¿no? que ser tan compleja, ¿no? Ni tener tantos factores que puedan producirla. ¿Existen causas concretas que puedan generar la depresión? Sí, son varias las causas que pueden provocar un estado depresivo. Más que causas, nosotros le llamamos factores. Hay factores genéticos, fisiológicos, personales y ambientales. Los genéticos son los casos que en un momento determinado el paciente puede tener algún familiar, sobre todo de primer grado y segundo grado de consanguinidad, o sea, padre o hermano, que el hecho de que algún pariente de esa línea tenga o haya padecido depresión hace que incremente entre un 25 y un 30% la posibilidad de padecer la depresión. A nivel fisiológico, la aparición y cronificación de la depresión se ha relacionado especialmente con un descenso de la serotonina, que es un neurotransmisor entre neuronas, pero esto ya es un tema que no vamos a abordar aquí. Aparte de los factores personales, en este caso tiene una mayor prevalencia de padecer depresión las mujeres. La edad es otro factor que influye considerablemente, porque la franja para estar en un posible estado depresivo está entre los 35 y 45 años. Y luego hay dos causas importantes, que son el embarazo y el posparto, que son etapas vitales de la mujer, pero que tienen un mayor riesgo de la aparición de la depresión por el tema de la alteración hormonal que padece la mujer. No quiere decir que siempre se dé, o sea, hay mujeres que están embarazadas y incluso que después de parir no padecen la enfermedad, la depresión posparto. Y luego por último están los factores ambientales, que son todos aquellos factores que podemos considerar que son negativos. El estrés, la ansiedad, la incapacidad para encauzar los problemas, todo eso afecta considerablemente a la persona que tiene depresión, y eso llega incluso a influir para afectarles a nivel en el ámbito laboral, social y familiar. Hay mucha gente que nos está escuchando y que una de las preguntas que se está haciendo es ¿qué síntomas presenta la depresión, ¿no? ¿En qué momento nos damos cuenta de que podemos ser personas afectadas por ello, ¿no? Sí, la sintomatología de la depresión es muy variada, tanto casi como la clasificación, dependiendo del tipo de trastorno depresivo que estemos padeciendo. Hay una sintomatología u otra, pero más o menos yo voy a hacer referencia a los síntomas más comunes. Lo primero que hay que ver es que hay un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, y para poder hacer ese diagnóstico tiene que haber transcurrido como mínimo 2 años.
¿vale? O sea, hay que estar como mínimo un periodo de 2 años con un estado depresivo que sea diario. Luego tiene que haber puede haber baja autoestima. El apetito puede ser escaso o excesivo, también puede pasar de un extremo a otro, insomnia o hipersomnia, problemas de concentración o escasa concentración, fatiga o poca energía, sentimientos de pesimismo o desesperanza. De estos últimos que he referido, como mínimo, para poder clasificarlo como un estado depresivo, tiene que haber 2. También tenemos que tener un periodo de 2 años de perturbación, es decir, que nunca estuvo sin los síntomas de la depresión. Si un episodio depresivo mayor tiene que ser superior siempre a estos 2 años de que se inicia la primera sintomatología. El hecho no ocurre exclusivamente no tiene que haber sintomatología a través o como derivación de un trastorno psicótico, y no deben ser relacionados esos efectos por el consumo de sustancias, sino que es por un estado depresivo. ¿Y qué tratamiento se realiza, Vicente? Como la sintomatología que presentan genera mucho malestar y mucho deterioro a nivel cognitivo, el tratamiento siempre o casi siempre, en la mayoría de las ocasiones, va por duplicado. Se hace un tratamiento combinado a nivel farmacológico y psicológico. Entonces, a nivel farmacológico se suele acomodar según el tipo de depresión que presente el paciente, pero en este caso lo realiza el médico de cabecera o el médico o psiquiatra, en este caso también. Y a nivel psicológico, lo que mejor funciona a nivel estadístico es la terapia cognitivo-conductual, que es la que yo utilizo en la consulta. Es la que mejores resultados está dando. ¿Y de qué se trata esa terapia? La terapia suele ser una terapia prolongada, y lo primero que se utiliza es enseñar al paciente a que active la resolución de toda esa sintomatología, que se concentra principalmente en evitar esa disminución, en quitarle esa sintomatología que le genera tanto malestar. Eso es lo primero que se trabaja. Posteriormente se hace un restablecimiento psicosocial, y el 50% de las personas que presentan depresión presentan en muchos casos disfunciones psicosociales, es decir, tienen falta de interés por cualquier tipo de actividad, tienen ausentismo a nivel laboral, incluso a nivel con el grupo social. Entonces se trabaja ese restablecimiento a nivel psicosocial. Se hace una prevención de recaídas, que esto es muy importante porque son muy frecuentes, y se destina bastante tiempo de la terapia en prevenir las recaídas. Posteriormente se hace una prevención de recurrencias, y lo que se hace es se sigue viendo al paciente como mínimo una vez al mes durante un periodo de 3 meses, para que no haya recaídas y no se genere ninguna alteración en el proceso terapéutico. Y luego, por último, lo que se trabaja muchísimo es la adherencia, y en muchos casos os preguntaréis por qué. Es fundamental que exista una adherencia muy alta con el terapeuta, porque a nivel estadístico el 50% de los pacientes que acuden a consulta con depresión abandonan la terapia, y eso es un índice muy elevado. Con lo cual, nosotros, los psicólogos, lo que hacemos es utilizamos medidas psicoeducativas con los pacientes y con los familiares. O sea, se trabaja con ambos para reforzar y fomentar esa adherencia. Si la adherencia es muy alta, el paciente no suele abandonar. Es una terapia, como he dicho anteriormente, que suele ser prolongada en el tiempo, y es una terapia que se avanza muy poco a poco. El paciente está muy desmotivado, no tiene ganas de hacer nada, falta bastante a la consulta, suspende bastantes sesiones. Entonces hay que estar como muy pendiente, reforzándolo continuamente, para que empiece a hacer esas pequeñas actividades
domésticas o diarias, tan sencillo como, por ejemplo, como bajar, vestirse e ir a comprar el pan y subir. O sea, fíjate qué actividad tan pequeña, pero para las personas que padecen depresión, eso les parece un mundo. Efectivamente, esa automotivación, ¿no?, para poder es fundamental. Despegar el día es difícil. Por eso entiendo que es fundamental, ¿no?, que los más cercanos puedan siempre apoyarles y entender la situación, ¿no?, para que no recaigan y continúen con la terapia y puedan al final salir, porque como todas las cosas, si hay constancia, pues es posible salir hacia adelante. ¿Existe algún tipo de acciones que realice el paciente depresivo? Sí, te explico. Como cuesta mucho realizar ese vínculo con el paciente, el paciente depresivo presenta lo que nosotros siempre llamamos distorsiones cognitivas. Ahora voy a hablar de las más comunes y voy a explicar cada una de ellas, porque algunas tienen un nombre así un poco extraño. Una de las cosas que realiza un paciente depresivo es una inferencia arbitraria, es decir, durante el proceso lo que hace es obtener conclusiones en ausencia de evidencias, es decir, él saca conclusiones sin tener datos suficientes para sacar esa conclusión, con lo cual la conclusión que saca casi siempre es negativa para él. Suelen también hacer lo que nosotros llamamos abstracción selectiva, que consiste en centrarse en un detalle de la situación concreto, ignorando todos los demás. Es lo que se puede ver como visión de túnel. Solo ve aquello y solo se observa y ve aquello y llega a la conclusión que aquel es el detalle importante y ahí se queda atascado y no sale de ahí. Suelen con frecuencia hacer sobregeneralizaciones, es decir, sacan una conclusión general aplicando conceptos muy pequeños, pero de ahí hacen una sobregeneralización. Por ejemplo, todo me va mal. Realmente a lo mejor no todo le va mal, es verdad que hay muchos aspectos de su vida que sí le van mal, pero no todo. Entonces, cuando se empieza a trabajar en la terapia y empezamos a analizar qué actividades o qué partes de su vida sí van bien, el paciente toma conciencia de que realmente no todo va mal, sino que hay partes que sí, pero otras que no. Suelen maximizar y minimizar todo lo que va en relación a los errores, y esos errores o los maxifican o los minimizan, pero siempre van en contra de ellos. O sea, siempre ven lo negativo a nivel de ellos. Suelen personalizar también, tienen la tendencia a relacionar acontecimientos externos, sobre todo si son negativos, como que son culpa de él, es decir, que son responsabilidad de él, con lo cual siempre lo hacen con acontecimientos que son negativos, nunca positivos. Y suelen tener también lo que nosotros llamamos un pensamiento dicotómico, blanco o negro, sí o no, todo o nada. Les cuesta mucho el intentar localizar un punto medio ante cualquier circunstancia. Siempre van a los polos opuestos, a los extremos, nunca quedan ahí en medio. Entonces, y siempre con acontecimientos que son negativos. Estamos hablando o contestando la pregunta, ¿no?, de si existe algún tipo de acciones, ¿no?, que realiza el paciente depresivo, pero también hay otra pregunta que complementa esta, y es si existe algún tipo de predisposición, ¿no?, por el paciente para sentirse vulnerable, ¿no? Sí. Además están totalmente clasificadas y los pacientes que presentan depresión, una de las cosas que piensan es que para ser felices deben tener éxito con todo lo que se propongan. Es decir, si no tienen éxito con todo, suelen pensar que es culpa suya. Entonces también suelen hacerlo con frecuencia, que para ser felices siempre tienen que obtener la aceptación y la aprobación de todo el mundo en todas las ocasiones, con lo cual si se encuentran con una ocasión que con un amigo le hace un comentario, una crítica, algo que no les parece apropiado, ya también se culpan ellos mismos. Suelen pensar también el hecho de que si cometo un error, eso significa que soy un inepto, y tampoco es así. Es decir, en muchas ocasiones nos equivocamos y se puede subsanar los errores y no ocurre nada. Y luego también presentan el hecho de pensar, es que no puedo vivir sin ti. Esto se da mucho sobre todo cuando hay una ruptura de pareja, se está viviendo el duelo de la pareja, aparece sintomatología depresiva,
Y el paciente suele utilizar esta frase tan recurrente de es que sin ti no soy nada, o no puedo vivir sin ti. Eso tampoco no es. En muchos casos también dicen que si alguien muestra desacuerdo con ellos, ellos ya enseguida interpretan que si muestra a alguien desacuerdo es que ya no les gustó. Entonces también otra vez se vuelven a sentir mal con ellos mismos. Y a nivel personal siempre dependen, o casi siempre dependen, de lo que piensen de mí. Siempre están preocupados de lo que pueden pensar los demás sobre él mismo. Como verás, es un tema bastante complejo y delicado, ¿eh? Es complejo, es delicado, es interesante, es un tema que se podría debatir durante mucho tiempo, ¿no? Porque hay muchas personas que lo padecen, cada persona es un mundo y cada mundo es un caso. Y entonces es difícil a veces poder profundizar sin conocerlo. Por eso invito a todas esas personas que nos están escuchando, si de verdad necesitan el apoyo y la ayuda y el asesoramiento de un profesional, se ponen en contacto con Vicente Alcántara a través de www.vicentealcántara.es o al teléfono 617-370-748 y pueden concertar una entrevista con él para tratar este y otros temas. ¿Qué objetivos terapéuticos se consiguen con la terapia? Los objetivos terapéuticos son varios, pero hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, cuando el paciente siente depresión o presenta sintomatología depresiva, esto es importante, no suele venir a la consulta de una forma voluntaria. Suelen venir porque algún familiar les convence o les dicen que están mal y tal, y vienen a la consulta. Es cierto que sí vienen ellos, pero es una minoría. Entonces, los objetivos terapéuticos, principalmente el primero de ellos es modificar la sintomatología que sienten. Y entonces consiste en tratar componentes cognitivos, afectivos, motivacionales, conductuales, fisiológicos, para que mejore la sintomatología. Lo primero de todo es mejorar la sintomatología. Cuando el paciente empieza a ver que la terapia funciona y que empieza a hacer pequeñas actividades y que se va motivando, que la sintomatología va remitiendo junto con el tratamiento farmacológico, el paciente se implica mucho más, el vínculo aumenta y entonces la terapia empieza ya a ir encarrilada. Lo segundo que tenemos que hacer en la terapia es la detección y la modificación de esos pensamientos automáticos que presentan este tipo de pacientes y que los convierten en lo que anteriormente habíamos hablado de lo de las distorsiones cognitivas. Y luego, por último, hay que realizar una identificación de los supuestos personales y cómo los pueden modificar ellos mismos. Con lo cual, se hace todo un trabajo comunitario a nivel terapéutico, a nivel farmacológico, y lo que realmente queremos es el tratamiento va dirigido principalmente a esa modificación de ese estado depresivo, y la finalidad principal es que el paciente se sienta bien y comience a ser feliz. Las personas cuando vienen con sintomatología depresiva, ya su propia cara, el gesto, ya te das cuenta que muestran tristeza, que incluso pierden la sonrisa, las ganas de estar, y es un tema muy 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 delicado, pero que con una buena terapia, con un buen tratamiento farmacológico y con ganas se puede salir. De los muchos temas que tratamos, posiblemente este de la depresión sea uno de los temas que podríamos hablar mucho tiempo, largo y tendido. Sí. Yo te propongo, Vicente, si tú quieres, y a través de esta noche tú y de tu gabinete, organizar algún día algún tipo de seminario o reunión de personas que quieran tratar este tema, porque creo que es un tema importante. Ya miraremos de un sitio donde pudiéramos encontrarnos todos y poder tratarlo en profundidad. Perfecto, ¿no? me parece muy buena idea. Sería interesante hacerlo porque hay muchas personas que se están haciendo muchísimas preguntas de las muchas que podríamos hacer, ¿no? Has hecho una buena concentración para poder resumir, ¿no? La depresión, pero obviamente, pues, como el decimos, campo es mucho más amplio. Es un campo que da para mucho. No, tú piensas que en consulta lo que más se ve con más frecuencia es depresión y ansiedad. Es lo que más. O sea, raro es el día que no ves a alguien con sintomatología depresiva o con sintomatología ansiosa. Es lo que más se ve a día de hoy.
Pues te invito, Vicente, a que luego hablas con Javi Moreno a Perfecto. poder organizar un seminario desde el gabinete de Vicente Alcántara para poder tratar el tema de depresión y más adelante pues otros temas que a la gente le pueda interesar. Próxima semana, que me salga la palabra, Vicente. Venga. Síndrome post-vacacional. Exacto. ¿Por qué eliges ese tema para la semana que viene? Realmente tenía en mente otro tema, pero han sido muchos los mensajes y por correo electrónico que he recibido de oyentes que preguntaban sobre todo qué les pasaba cuando, claro, porque ahora ya han pasado una primera quincena de julio, ahora estamos a punto de acabar la segunda, con lo cual la gente empieza a terminar sus periodos de vacaciones y vuelven. Entonces, cuando empiezan a trabajar se sienten mal. Aparece lo que se llama el síndrome postvacacional, pero hay un poco de discrepancia porque en unos lados se piensa que sí existe, en otros lados dicen que no, pero bueno, esto lo aclararemos el próximo día. Pero efectivamente los oyentes están preocupados por este tema de que por qué vuelvo de vacaciones y me siento mal cuando realmente vengo de vacaciones, de estar descansado y de disfrutar de mis vacaciones. La reincorporación al trabajo genera esta sintomatología. Lo que está claro es que algo existe, sí. que cambia nuestra conducta y exacto. Cuando nos incorporamos, incluso hay gente que cuando se va de vacaciones ya está pensando en la vuelta y lo que tiene que hacer es marcharse, divertirse, desconectar, ¿eh? Sí, esa desconexión no se produce. Bueno, Vicente, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Cualquier cosa que queráis durante la semana tratar, interactuar, tenéis www.vicentealcantara.es y sí que vamos a organizar, Vicente. Me parece vamos a organizar esta reunión. Nos comentaba Alfonso Ortiz, nuestro otro productor de Cruce de Caminos, que teníamos disposición de un teatro para organizar algún evento. Creo que podíamos aprovecharlo Vale, me parece buena idea. Y hacerlo. Podría ser muy interesante. Una idea buena. Es que sí. Vicente, pues nada, te emplazo a encontrarnos el próximo jueves. Aquí estaré. Y a poder disfrutar, porque disfrutamos de estar contigo y de poder conocer la psicología más de cerca y darnos cuenta de que, como hemos hablado en algún programa, acudir a un profesional no es pensar que estamos locos, sino exacto. Desear poder equilibrar nuestra forma de ser cuando a veces se desequilibra por el entorno mismo, que tú dices que es posible, ¿no?, que nos desequilibre, y poder volver a encontrarnos y tener una forma de vida saludable, agradable, simpática y ser nosotros mismos, que al final es lo que deseamos, ¿no? Con este programa lo que estamos haciendo realmente es acercando la psicología a la gente de a pie, y eso me parece una buena labor y un buen trabajo. Pues fantástico, Vicente, muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Buenas noches. El próximo jueves, buenas noches, nos encontraremos con Vicente Alcántara y con el síndrome postvacacional, así que mucha atención porque estaremos de vuelta con él, ¿eh? El próximo jueves. Hasta luego, chao. One more time, Scott Mayo. Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Termino como un modismo para dar cuenta de cualquier inconveniente que nos pueda suceder a nivel psicológico. Nosotros los psicólogos utilizamos el término depresión de una forma mucho más precisa porque forma parte de una identificación de unos patrones definidos y clasificados. Por lo tanto, la depresión consiste realmente en una variedad de síntomas que suelen agruparse en 4 grupos diferentes. Tenemos unos síntomas afectivos que en este caso pueden afectar al humor, una bajada de humor, tristeza y desánimo. Por otro lado tenemos todos los síntomas cognitivos, que aquí podemos incluir los pensamientos negativos que presenta el paciente en relación a sí mismo y a su entorno. 22.9 de la frecuencia modulada de Radio Marrachí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Me alegro mucho. Y ya estamos aquí conectados con Vicente Alcántara, que está en nuestros estudios. Hoy vamos a abordar un tema interesante que a todos nos afecta en algún momento de nuestra vida. Vamos a hablar de la depresión.
Así que yo creo que la mejor forma de abordar este tema es darle las buenas noches a Vicente y poder entrar ya en directo. Vicente, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Manolo. Muy Un bien. placer que estés con nosotros un jueves más aquí. Gracias, igualmente para mí. En esta noche y tú, para poder hablar de psicología, para poder abordar esas problemáticas que a veces nos afectan y no sabemos cómo salir adelante si no es con ayuda de un profesional. Vamos a hablar de la depresión, pero vamos a aclarar una cosa importante, porque hay mucha gente que no lo tiene claro, ¿no? El concepto de qué es la depresión. Sí, es un concepto que a veces en muchas ocasiones se utiliza para dar cuenta de una variación que puede haber a nivel orgánico con unas determinadas condiciones, con lo cual realmente la depresión define un estado de la persona que ha cambiado. En estos casos lo más común es que las personas suelen decir, o lo hayamos escuchado en muchas ocasiones, es que estoy de bajón, ¿vale? Entonces esto lo refieren también a un estado depresivo. En otros casos se utiliza como definición de una reacción ante cierto evento de que nosotros mismos nos queremos proteger. Incluso en ocasiones se utiliza Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Aquí estamos, de nuevo, en esta noche y tú. Desde el momento aparece también una sintomatología conductual, y aquí en este caso podemos incluir todo el tema de la retirada de actividades sociales. Empieza a no asistir a acontecimientos sociales, anular citas que está acudiendo con los amigos y no suele asistir. Y por último tenemos todo lo que es la sintomatología física, que puede ser pues pérdida de apetito, alteraciones de sueño, etcétera. Con lo cual, para resumir, ¿qué es la depresión? Realmente la depresión es un trastorno del estado de ánimo en que el paciente presenta un estado de decaimiento y de una forma claudica a nivel psicológico y biológico de una forma importante.